Hola muchachos, soy yo de nuevo, su profesor Diego. En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 8 de historia para seguir trabajando el tema de historia de Chile. En esta oportunidad vamos a ver los otros 50 años del siglo XIX y vamos a comenzar con el periodo liberal. Primeramente estuvimos viendo el periodo conservador, ahora va con el periodo liberal, que va de 1861 a 1891. Vamos primero con los objetivos, como siempre. Dice, analizar el orden político liberal y parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX, considerando las reformas constitucionales y su impacto. Proceso de consolidación de partidos políticos y secularización de las instituciones. Bien, las instrucciones siempre son las genéricas. Les digo que pueden trabajar tanto en su cuaderno como del mismo Word y la respaldan y la entregan al Classroom, ¿ya? En esta oportunidad tiene fecha de entrega para el 5 de agosto. Vamos con la primera parte. La primera parte es absolutamente teórica para después ir, digamos, a la actividad misma y habla del periodo liberal de 1861 a 1891. En términos generales, esto se trata de: es el ascenso de los sectores liberales al poder. No se produjo en forma abrupta tras la renuncia de Antonio Varas a su candidatura presidencial. Luego de la elección de José Joaquín Pérez, un candidato de consenso, se inicia un periodo de transición gradual en la que participan tanto liberales como conservadores. ¿Qué quiere decir aquello? Como bien nosotros habíamos visto desde 1829, la guerra civil, ¿cierto?, de 1829, dio paso a un periodo de los denominados decenios, es decir, los 30 años de los gobiernos conservadores. Bueno, ya ha llegado un periodo en que comienza a decaer esa estructura más o menos política o liderazgo político conservador, va a dar paso a un ascenso de las visiones más bien liberales que habían quedado bastante atrás. Junto con un par de cambios que se habían dado en el periodo, va a haber un periodo de gradualidad o más bien de transición de un paso a otro, ¿ya? Y por eso se llega a un candidato de consenso, tanto entre conservadores como liberales, para llegar a la primera presidencia de José Joaquín Pérez en 1861, primer presidente de características liberales. Continuó. Los presidentes de este comienzo de la década de 1860 ya no pueden gobernar solos o con el apoyo de una sola fuerza. Hay un sistema multipartidista y la única forma de dar estabilidad a un gobierno es mediante la formación de pactos entre partidos. Esto da inicio a lo que se ha denominado como la formación de los partidos políticos. Antiguamente no hablábamos tanto de partidos políticos, más bien de tendencia. Ahora sí se van a comenzar allá a clarificar eso, y los conservadores y liberales se van a dividir, digamos, van a armar aguas en distintos partidos políticos. Por ejemplo, uno de tendencia de Partido Nacional, relacionado con los conservadores, y el Partido Radical, ¿ya?, que de una tendencia liberal, pero básicamente también de sectores medios, ¿ya? Bueno, en términos bastante generales, ya no vamos a adentrar a esto en materia de contenido, pero la fusión liberal-conservadora se formó exclusivamente a razones de conveniencia política de corto plazo. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1861 habían dado mayoría significativa al Partido Nacional o el dominado monbarista, de los denominados presidencia de Montt y su viceministro Monvaras. De modo que Juan Antonio Varas rehusó definitivamente ser nominado candidato a la elección presidencial e insistió que el candidato fuera un moderado. Se dio la curiosa circunstancia de que el poder ejecutivo quedó en manos opositoras, mientras que el Parlamento y el Poder Judicial permanecieron bajo el dominio del Partido Nacional. En las elecciones parlamentarias de 1864, el predominio nacional se redujo en forma considerable. Por último, y para cerrar esta parte, el fortalecimiento de los liberales y su intención de poner en marcha reformas contrarias a los postulados conservadores, principalmente en materia religiosa, llevaron al quiebre de esta coalición. Coalición lo entendemos como unión, ¿ya? En el transcurso del gobierno siguiente, encabezado por Federico Errázuriz Briceñarto, los conservadores abandonaron el gobierno y los liberales formaron una nueva alianza, esta vez con el Partido Radical. La naciente coalición, denominada Alianza Liberal, gobernó durante todo el periodo restante, marginando a los conservadores del poder por primera vez en el siglo XIX. En líneas bastante generales, muchachos, es
se nivela un poco la balanza, ¿no? Vamos a pasar por un periodo de una búsqueda de estabilidad, de consenso entre los dos grupos, y después uno de los dos va a tomar partido por sobre el otro. Y se va a iniciar el periodo en que se va a poner preponderancia por parte del Parlamento antes que el presidente de la República, que va a llegar con el periodo de Balmaceda, pero eso ya adelantarse mucho. Bueno, ¿qué van a tener que hacer en esta guía, chiquillos? Aquí sale una serie de presidentes de la época, desde José Joaquín Pérez hasta el presidente José Manuel Balmaceda, un último de los denominados liberales. Entonces, verán más bien las obras principales, ¿ya?, de cada uno de los presidentes. En este caso, José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. ¿Y qué van a tener que hacer? Si se dan cuenta, están todas las obras numeradas del 1 al 23. Y lo que van a tener que hacer es, en la página siguiente, dice actividad, completa la siguiente tabla resumen, clasificando las reformas realizadas por los gobiernos liberales según su tipo, ya sean políticas, económicas o sociales. Políticas, económicas o sociales. ¿Cómo distinguir cada una de ellas? Por ejemplo, dice 1. Ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución, que establece la práctica de la libertad de cultos. Por libertad de cultos entenderemos como la libertad de expresión religiosa, ¿ya? Antiguamente, si se recordarán, con la época conservadora, solamente la religión oficial del Estado era la religión católica. Entonces aquí se busca la práctica de libertad de culto, es decir, otras creencias. Entonces, eso caerá en términos políticos, económicos o sociales. ¿En qué aspecto nosotros vemos, por ejemplo, los elementos de la sociedad? Ojo, se pueden ser más de una. Reformas constitucionales que prohíben la reelección inmediata de un presidente. Eso caería más en lo social, en lo político o en lo económico. Descubrimiento del mineral de caracoles y salitre en el Salar del Carmen. Eso me parece que es absolutamente económico, ¿cierto? Bueno, en esa línea más o menos. Lo mismo cuando, por ejemplo, le pregunten con respecto a guerras o incorporaciones territoriales. Eso tranquilamente podría caer tanto en elementos políticos y económicos, absolutamente, ¿ya? Puede ser más de una, pero en términos bien sencillos es simplemente clasificar una en cada uno de los sectores. Obviamente, chiquillos, si tienen dudas, me escriben al Classroom. Obviamente también busquen en internet, traten de averiguar un poquito más, pero es bastante sencilla en esta oportunidad. Bueno, chicos, espero que no queden dudas. Estos videos siempre son para ayudarnos en su tarea. Así que hasta una nueva oportunidad, muchachos, que estén bien.